comenzar. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los intervalos de confianza, pero para una proporción. Anteriormente estuvimos trabajando con la parte de las pruebas de normalidad, estuvimos trabajando con la distribución normal, la distribución en este caso de T-Student también para pequeñas muestras, en este caso muestras que no superaban los 30 valores mínimos que son necesarios para poder trabajar ya o aplicarlo directamente a una distribución normal. Sin embargo, en su momento también les mencionaba que conforme iban aumentando el número de elementos en la muestra y se iba aplicando la parte de la distribución continua de student, pues esta iba a tener valores muy parecidos a la normal. Porque en este caso la brecha de los intervalos de confianza se iban reduciendo, así como la parte de las desviaciones. Sin embargo, también en su momento hablábamos que la desviación que maneja la distribución continua de T-Student en este caso es mayor a la que maneja la distribución normal. Y también estuvimos resolviendo casos donde desconocíamos la población como tal y la desviación estándar como tal. Por lo tanto, suponíamos en este caso que la media, de acuerdo a la muestra que teníamos, era la que se adecuaba más a los valores que en este caso íbamos a proyectar como una media para la población como tal, ¿verdad? Y en base a eso, pues encontramos los intervalos de confianza y los diferentes valores, en este caso, que podían adaptarse, de acuerdo también a un nivel de confianza. Ahora vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a encontrar la parte de lo que es una proporción en este caso, ¿verdad? Vamos a encontrar la probabilidad de esa proporción en base a una muestra y una cantidad de éxitos específica. Este tema tiene un poquito de relación como parte de las distribuciones binomiales en este caso, pero también tiene una aproximación, en este caso, a la distribución continua normal. Y ya vamos a ver cuando estemos resolviendo el ejercicio, vamos a aplicarlo para que ustedes vean la relación que existe en este caso. Ustedes pueden ver, ahí les coloqué un pequeño concepto acerca de proporción, ¿verdad? Es una razón, un porcentaje que indica una parte de la muestra o la población que tiene en este caso un rasgo de interés en particular. Entonces, lo que vamos a evaluar prácticamente es un pequeño grupo referente en este caso a la población como tal. Y también de ese pequeño grupo lo vamos a estar relacionando nosotros con la muestra. Veamos esto. Y si no sigue siendo una muestra, si es un pequeño grupo de población o de muestra. Sí, por ejemplo, vamos a tener la muestra y, y de esa muestra vamos a sacar una cantidad X de datos que serían los éxitos de esa muestra. Es decir, todavía estamos evaluando todavía un grupo aún menor a la muestra. Por eso es que habla de la proporción de la muestra. ¿Me doy a entender? Entonces, Sí, entiendo. ya hemos trabajado con datos sobre población, datos sobre muestra, intervalos de confianza sobre población, sobre muestra. Y ahora vamos a trabajar sobre una proporción de la muestra, que a la vez es una parte de la población como tal. Más adelante vamos a ir evaluando esto y minimizando todavía aún más la parte del error que se puede dar en cuanto a los cálculos, ¿verdad? Es decir, vamos a calcular el factor de corrección, porque y ustedes recordarán, en su momento también estuvimos viendo que teníamos tanto poblaciones infinitas como finitas y ciertas características que debemos tomar a la hora de estar trabajando. Por eso es que les digo que esto tiene relación con temas que ya hemos visto. Como por ejemplo, este tiene mucha relación con el tema de la distribución binomial con aproximación a la normal. Pero eh, aquí se manejan algunos conceptos un poquito más profundos a la hora de hacer el análisis.
Por ejemplo, aquí nos dan la fórmula de la proporción de la muestra, que en pocas palabras es como decir la probabilidad, ¿verdad? Donde X representa el número de éxitos y N es el número de elementos de la muestra. Es lo que les mencionaba. Debo tener una muestra y un valor de éxitos. Eso puede ser muy aplicado a campañas políticas. Ya vamos a ver un ejemplo de eso precisamente. O puede ser aplicado a problemas donde de una, en este caso de una muestra elegida al azar, se tiene con certeza, por ejemplo, que X cantidad va a estar a favor o va a estar en contra, por ejemplo. O representantes de empresas, por ejemplo, tienen un dato específico, un porcentaje de referente a la parte de las ventas, ¿verdad? De una muestra. O si lo queremos enfocar de otra manera, por ejemplo, de una muestra de 100 personas que entran al centro comercial, se sabe que por lo menos 70 compran algo y así sucesivamente voy haciendo un enfoque y voy sacando mis intervalos de confianza. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, cada uno de esos intervalos de confianza me permiten predecir prácticamente si en este caso las medias se asocian correctamente de acuerdo a los valores y la desviación estándar está bien, o si en cierto momento ciertos valores o de X datos, por ejemplo, pueden ser asociados dentro de un intervalo. Entonces, estos cálculos que hemos estado haciendo basados en muestras tienen una razón de ser. Uno, análisis de datos. Dos, interpretación. Tres, cómo yo lo puedo relacionar, en este caso, aplicar al medio que me rodea. Y eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, si me piden a mí calcular la proporción de la muestra, simplemente lo que voy a hacer es dividir el número de éxitos entre el valor total de la muestra, ¿sí? Entonces, ahí yo ya estaría encontrando la proporción de la muestra. Y esa proporción de la muestra me va a representar un porcentaje de éxito, podríamos decirlo, o de fracaso. Todo dependerá del enfoque que le esté dando al problema. Aquí menciono algo también. La proporción de la población se identifica con pi, o en este caso el símbolo pi. El pi en su momento puede ser representado en este caso como el porcentaje de éxitos en la población o la probabilidad de éxito. Eh, esto puede variar, esto puede variar. Algunos, por ejemplo, cuando se está trabajando directamente distribución binomial, la P la colocan como probabilidad de éxito, ¿sí? En cambio aquí para diferenciarlos, algunos otros autores también lo colocan como pi. Entonces, el pi puede representar una probabilidad de éxito. Porque en su momento aquí, por ejemplo, este autor utiliza la P como la proporción de la muestra para poder hacer diferencia entre estos dos. Por eso les digo que el tema de la proporción de la muestra tiene mucha relación con la parte, en este caso, de las distribuciones binomiales y tiene mucha relación en este caso con la distribución normal. Es decir, tengo que asumir que los datos tienen una distribución normal como tal. Para poder suponer esto, ¿verdad? Necesitamos cumplir con ciertos aspectos. Y aquí les menciono algunos de esos. Lo voy a ampliar un poquito esto para que se vea. Número uno, la información de la muestra es el resultado de los conteos. Realmente nosotros obtenemos información al realizar encuestas, al hacer entrevistas o realizar algún proceso de observación que me permita en este caso obtener la información. De ahí tenemos nosotros la información y de ahí podemos sacar tanto la población como la muestra. Más adelante veremos que existe una población finita, en este caso, que necesita un factor de corrección para disminuir, en este caso, las probabilidades de fracaso a la hora de hacer los cálculos. Solo hay dos resultados posibles. Ahora, esta parte de solo hay dos resultados posibles es también o está también asociado a la distribución binomial. La distribución binomial está relacionada al éxito o al fracaso, ¿verdad? Entonces, de ahí sale esta característica. La probabilidad de un éxito sigue siendo la misma de un intento al otro. Entonces,
Y es por lo mismo, ¿verdad? Nosotros sacamos la probabilidad basada en los datos que tenemos. Entonces van a mantener la misma razón o el mismo porcentaje de probabilidad en este caso. Es como que si yo les digo cuál es la probabilidad de obtener un 1 en un dado de 6 caras, nosotros dividimos ese 1 entre 6 porque son 6 posibles eh, lados, en este caso los del dado, el resultado que me dé prácticamente va a ser el mismo porcentaje que tengan cada uno de los valores del dado. Entonces a eso hace referencia este punto. Los ensayos son independientes. Ojo con esto, y eso lo maneja la distribución binomial también. Los ensayos son independientes, ¿verdad? Esto significa que el resultado de un ensayo no afecta al resultado de otro. Puedo trabajar diferentes ensayos con diferentes valores. Podemos en este caso generar valores aleatorios, X cantidad de muestras con X cantidad de evaluaciones y, y calcular los intervalos independientes y después pues hacer una comparación de acuerdo a cuáles se apegan más a los intervalos. Y eso ya lo hicimos también, pero se puede seguir aplicando. Y los valores n, en este caso pi es la probabilidad de éxito, n es por la probabilidad de éxito, si ustedes se recuerdan, nos devuelve la media, ¿sí? Y n a la 1 menos pi deben ser mayores o iguales a 5. ¿Qué representa esto? Cuando estamos trabajando con población finita y cuando estamos encontrando el factor de corrección, nosotros necesitamos que nuestra muestra sea por lo menos mayor al 5% con respecto a la población, y ese es un punto que debemos tomarlo en cuenta. Ahora, ¿por qué? Si ustedes le siguen leyendo acá, esta condición nos permite recurrir al teorema del límite central y utilizar la distribución normal estándar, es decir, Z, para completar un intervalo de confianza. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo. Aquí se asocia a la distribución binomial o características de la distribución binomial, en este caso, orientadas también o con aproximación, en este caso, a la distribución normal. Eso es lo que estamos haciendo con este tema. Entonces, si ustedes ven, tenemos diferentes características que debemos evaluar antes de resolver el problema. De cierta manera, cuando se nos presenta este tipo de problemas, solo nos van a dar la muestra y la cantidad de éxitos. O en este caso, si nos plantean una investigación, nosotros podríamos definir una muestra y en base a eso obtener una cantidad X de valores exitosos y en base a eso definir la proporción de la muestra, es decir, el porcentaje que yo tengo de éxito con respecto a la muestra obtenida. Veamos lo demás. Vamos a reducir un poco acá. Aquí están algunas fórmulas. Estas fórmulas ya son variaciones específicamente para poder calcular los intervalos de confianza, ¿verdad? La fórmula del intervalo de confianza para la proporción de una población está dada por P más menos el valor del área bajo la curva por el error estándar. El signo sigma sub P en este caso representa el error estándar. Y para poder calcular el error estándar, yo les coloqué la fórmula en la parte inferior, que sería la raíz de la proporción de la muestra multiplicado por 1 menos p dividido el número, en este caso, que representa el número de elementos de la muestra como tal. Entonces, prácticamente el error estándar nos va a ayudar a nosotros a medir la variabilidad del muestreo, la distribución de muestreo en este caso, con respecto a la proporción que estamos obteniendo. Ojo con esto, entonces, podemos obtener el intervalo de confianza para la proporción, en este caso, de una población. Aquí me voy a disculpar, aquí está mal escrito, proporción de una población, y en base a esos valores yo puedo venir y definir un error estándar. Aparte de eso, más adelante tenemos que calcular el factor de corrección, ¿verdad? Ese factor de corrección nos va a permitir, en este caso, tener valores más ajustados y valores mucho más específicos.
Aquí hay que considerar algo también. Entre más grande es la población y más grande es la muestra, menos vamos a tener la necesidad de tener un factor de corrección, porque estamos utilizando más elementos para poder hacer el cálculo. Pero mientras más pequeña sea la muestra, ahí sí tenemos que utilizar un factor de corrección para, en este caso, tener menos posibilidades de fracaso o en este caso de fallar a la hora de generar datos interpretativos o datos predictivos, por ejemplo. Para poder construir los intervalos de confianza a partir del error estándar en este caso y la proporción de la muestra, nosotros utilizamos esta fórmula. La proporción de la muestra en este caso más menos el valor del área bajo la curva y el área bajo la curva normal en este caso Z, también le vamos a definir un nivel de confianza. Si ustedes recordarán, nosotros podemos encontrar el nivel de confianza de acuerdo al porcentaje que nos den a la hora de plantear el problema o de acuerdo al nivel de confianza que nosotros establezcamos. Puede ser 90, 91, 92. Cuando se trabaja con la normal, si ustedes recordarán, podemos calcular el nivel de confianza de cualquier valor. Normalmente ese valor de confianza lo dividimos entre 2 y lo ubicamos en la tabla predefinida que se tiene en este caso la curva normal estándar. Y ahí nos va a generar los valores de acuerdo a la tabla y ese va a ser el valor de Z específicamente, que va a ser multiplicado en este caso por el error estándar. Prácticamente esta parte que está aquí de la raíz no es más que el error estándar, si ustedes se dan cuenta, o sea, se lo sustituyeron. Y esto representa a la larga esto que está aquí. O sea que esta pequeña fórmula se traduce en esta. De ahí obtenemos los intervalos de confianza, el menor y el mayor en cuanto a la parte de los extremos. Y en base a esos intervalos de confianza, nosotros vamos a poder, en este caso, justificar o predecir si se cumplen ciertos criterios de acuerdo a los problemas que se nos plantean en su momento. Entonces, eso es algo importante que nosotros debemos ir analizando. Entonces, nos pueden plantear problemas donde tengamos la población completa, una muestra y el número de éxitos en la población y podemos hacer un análisis de datos, tantos con modelos de distribuciones continuas, como ustedes recordarán también. Ya trabajamos en este caso la parte de normalización y ahí ustedes pueden indagar también qué modelos de distribución continua puedan apegarse de acuerdo a los datos que sean generados. También en su momento, a la hora de generar datos, pues resulta que los problemas obtienen los datos de una encuesta, como les decía, entonces hay que tabular toda esa información. Eso hace que en su momento tengamos que aplicar las medidas de tendencia central o volver a, en este caso, a recordarnos de la media, moda, mediana, por ejemplo, para poder obtener aparte de las medidas de tendencia central, las desviaciones y las variancias en este caso, y así poder aplicarlos a este tipo de modelos. En ejemplos anteriores, pues ya se les da la media, se les da la desviación. Yo creo que en los anteriores sí trabajamos con grupos de datos pequeños y utilizamos en este caso Minitab para poder encontrar el valor de la media y la desviación fácilmente. Entonces, esa es una de las ventajas de tener software, ¿verdad? Nos ayudan a minimizar en este caso el trabajo y poder encontrar los datos fácilmente. Sin embargo, ustedes deben tomar en consideración que deben en este caso recordar los procedimientos o por lo menos los conceptos generales de para qué nos sirven cada uno de los elementos de las diferentes medidas. Veamos acá. Aquí nos proporcionan un ejemplo. Dice el sindicato que representa a la empresa o a la empresa Embotellados S.A. considera la propuesta de fusión con Enlatados S.A. Según el reglamento del sindicato de Embotellados S.A., por lo menos 3/4 partes de sus miembros deben aprobar cualquier fusión. Fíjense bien, por lo menos 3/4 partes de sus miembros deben aprobar cualquier fusión. 3/4 partes de sus miembros representan prácticamente
un 75%. Tomemos en cuenta eso. Es decir, cuando encontremos el intervalo de confianza debemos establecer si ese porcentaje se logra cumplir. Ahí es donde nosotros hacemos el análisis y podemos indicar si se da o no la función. Una muestra aleatoria de 2.000 miembros actuales de Embotellados S.A. revela que 1.600 planean votar a favor de la propuesta. Fíjense, ¿ves? Entonces prácticamente es como que ellos hubieran venido y tuvieron una muestra de 2.000 y de esos 2.000 pasaron la encuesta para ver quiénes querían la fusión o no. De ellos 1.600 votaron a favor, o en este caso les indicaron que planeaban votar a favor. Eso sería los éxitos dentro de la muestra. Y aquí nos hacen las preguntas respectivas. ¿Cuál es el estimador de la proporción de la población? Ese estimador de la proporción es la primera fórmula que les di, donde se dividía el número de éxitos dentro del número de la muestra. Entonces prácticamente tendríamos que dividir el 1.600 entre 2.000 para poder obtener ese porcentaje. De ahí nos piden que encontremos el intervalo de confianza con un nivel del 95%, de acuerdo a la proporción de la población. Y ahí es donde este 95 nos sirve para encontrar el valor de Z. Dice, basando su decisión en esta información de la muestra, puede llegar a la conclusión de que la proporción necesaria de miembros de Embotellados S.A. están a favor de la fusión y por qué. O sea, aquí nos están pidiendo prácticamente una justificación. Solución. Lo primero que debemos hacer en este caso, y se los mencioné hace un momento, es encontrar la proporción de la población. Para encontrar la proporción de la población, simplemente dividimos, ¿verdad? El 1.600 entre el 2.000. Y esto me va a dar un 0.80 que representa un 80% en este caso de la población, podríamos decirlo, o en este caso un 80% de los... un 80% reflejado en cuanto a la relación entre los éxitos con respecto a la muestra obtenida. Y estos prácticamente podremos asociar lo que están a favor de la fusión como tal. Entonces, a primera vista tenemos que un 80% está a favor. Si lo sacamos solo así, ¿verdad? Solo sacamos como un porcentaje de acuerdo a la proporción. Sin embargo, hay que hacer más pruebas y hay que sacar los intervalos de confianza para ver realmente de los rangos que se están manejando para poder establecer ya una conclusión final. Lo que tenemos que hacer después es determinar el intervalo de confianza de acuerdo al 95%. Es lo que les decía. Algo fácil de hacer acá es, se divide el 0.95. El 95% me representa un 0.95. En algún momento van a encontrar ustedes que lo reexpresan como 0.9500. Por ejemplo, le colocan 4 cifras y eso es por la cantidad de dígitos o decimales que se usan en la tabla de la curva normal. En este caso, al dividir el 0.95 entre 2 me va a dar 0.475. Ese valor lo debo buscar en la tabla de la curva normal y miro los valores tanto en las columnas como en las filas donde se da la intercepción. Y resulta que ahí vamos a encontrar el área bajo la curva, en este caso Z, que nos va a dar un equivalente a 1.96. Z representaría 1.96 prácticamente, con un nivel de confianza del 95%. ¿Te imaginan que nos dieran un nivel de confianza del 90%? Yo tendría que buscar el 0.450 en la tabla y eso me va a generar un valor de Z distinto, ¿verdad? Y así es como yo lo debo buscar. Bueno, teniendo ya la proporción de la muestra y teniendo el valor de Z, yo ya puedo venir y hacer mi cálculo para los intervalos de confianza. ¿Qué hacemos acá? Para determinar en este caso el intervalo de confianza, pues aplicamos la fórmula, la última fórmula que les estaba mencionando. Ya tengo la proporción en este caso de la muestra, que es de 0.80, más menos el valor de Z multiplicado por
el error estándar. Y el error estándar se calcula en este caso multiplicando la proporción de la muestra de 0.80 por 1 menos la proporción de la muestra, que es 0.80, dividido el número de elementos de la muestra, que en este caso son 2000. Me va a dar aquí un valor resumido, 0.80 más menos 0.18. Al hacer la suma y la resta, me va a devolver 0.782 y 0.818 respectivamente. Y esto va a representar, eso nos va a representar en este momento nuestro intervalo de confianza. Y abajo está la respuesta al último inciso. Nos pedían en este caso si, en pocas palabras, si podíamos predecir si iba a dar o no la fusión en base a la regla y la regla determinaba que 3/4 partes del grupo de los que están en el sindicato deben estar a favor. Resulta que las 3/4 partes es un 75% o un equivalente a 0.75. Si ustedes observan el intervalo de confianza, este va de 0.782 a 0.818. Entonces, si lo evaluamos, podríamos decir en este caso que podríamos estar incluyéndolo, ¿verdad? Podríamos indicar en este caso que sí se va a llegar a la conclusión en este caso de que se dé la fusión, ¿verdad? Porque de cierta manera el intervalo incluye valores mayores al 75% de los miembros. Entonces, al generarse ese intervalo mayor a lo que necesitamos, prácticamente nos están ratificando el hecho de que se dé la fusión. ¿Se recuerdan que en un momento les dije yo que el simple hecho de dividir el 1600 entre el 2000 me regeneraba un 80%? Y esa era la relación entre la probabilidad de éxitos y la muestra, pero ese 80% ya me podría servir también como una especie de indicador o un primer paso en este caso para poder establecer ya a primera vista las primeras conclusiones, pero a partir de los intervalos de confianza yo ya puedo predecir si se puede dar con mayor seguridad, en este caso, la fusión como tal de, eh, de los miembros del sindicato con respecto a la otra empresa, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos prácticamente resuelto este primer problema. Ahora lo vamos a trabajar desde el punto de vista de Minitab. Solo en un momento voy a cortar aquí y después ya la otra parte la empiezo directamente con Minitab, ya que nos falta poco tiempo. ¿Sí? Conéctense en un par de minutos, por favor. Está bien, Inge.